Si nadie me dice que vimos en el semestre, volaré esta escuela en 1000 pedazos, pues mañana tengo un examen y no pienso reprobar. Espera, nosotros te explicaremos. Empecemos con lo básico. Si el lenguaje fuera una fiesta, cada concepto tendría su papel. Unos serían los anfitriones, otros los invitados y unos cuantos los que llegan sin ser invitados, pero terminan animando el evento. Entre ellos tenemos la comunicación. Es el acto de transmitir información, básicamente el Wi-Fi que conecta a los humanos. El lenguaje es el sistema de signos y reglas que usamos para expresarnos. Sin lenguaje, estaríamos solo haciendo ruidos raros. Pensamiento es lo que pasa dentro de nuestra cabeza antes de hablar, o lo que deberíamos hacer antes de decir algo sin filtro. La lengua es un sistema de comunicación propio de una comunidad. Ejemplo, el español, el inglés y el francés. Si fuera un software, sería el sistema operativo. El habla es la manera en que cada persona usa la lengua. Aquí entran acentos, estilos y esas palabras que solo entendemos entre amigos. Dialecto es una variante de una lengua con diferencias en pronunciación y vocabulario, como el español de España versus el de México. ¡Que viva la diversidad! Argot son palabras especiales usadas por ciertos grupos. Si alguna vez escuchaste "el varo está fluyendo" o "ese compa ya no vibra alto", ya entraste en el argot. Jerga es el lenguaje técnico de ciertos oficios o profesiones. Médicos hablando de patologías inflamatorias es una jerga. Programadores diciendo "debugger el código" es una jerga. Idioma es el conjunto de lengua más cultura más historia. Cada idioma es una ventana a la forma que su gente ve el mundo. En resumen, hablar es mucho más que solo soltar palabras. Es un arte. La acentuación es el uso del acento ortográfico o tilde que se coloca superpuesto a la letra vocálica nuclear de aquella sílaba que debe recibir tilde. Cuando la palabra sea aguda, se tiene que poner uno cuando esta misma termine en N, S o vocal. En las graves será lo contrario. Llevarán acento siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas serán la excepción, ya que éstas siempre llevarán un acento. Aunque realmente no siempre será así, ya que hay ciertas palabras que van a romper estas reglas. Los hiatos y los diptongos. ¿Sabes la diferencia entre un hiato y un diptongo? Para entender sus diferencias, debemos saber que una sílaba es cada sonido o grupo de sonidos que se pronuncian juntos en un solo golpe de voz. Por ejemplo, casa tiene 2 sílabas porque emitimos 2 golpes de voz, ca-sa. Sabiendo esto, el diptongo es la unión de 2 vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Jaula, abuelo, deuda, donde AU, UE y EU están dentro de las mismas sílabas. No es como los hiatos, donde 2 vocales juntas están separadas en sílabas. Reír, oído, donde vemos con mayor claridad cómo a pesar de haber vocales juntas, estas están separadas en sílabas. Las categorías gramaticales son una parte esencial para entender cualquier idioma. Estas categorías también podemos entenderlas como las etiquetas que usamos para agrupar las palabras según su función en la oración. Están los sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, interjecciones y artículos. Pero, ¿cómo los podemos aplicar? Analicemos el siguiente renglón del cuento La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Primero está el verbo había. De ahí sigue una, que es un artículo indefinido. Vez, que es un sustantivo. Una, que es otro artículo. Rana, que es un sustantivo femenino singular. Que funciona como conjunción. Quería es un verbo de la forma del verbo querer. Y ser, que también es un verbo en infinitivo. De hecho, cuando tenemos 2 verbos en la misma oración, se llama perífrasis verbal. Una como artículo, rana otra vez como sustantivo, auténtica como adjetivo calificativo y es una conjunción copulativa. Todos funciona como preposición, los también es un artículo, días funciona como sustantivo, se
es un pronombre reflexivo, esforzaba, que es un verbo de la forma esforzarse, en es una preposición y ello, que es un pronombre neutro. Un sintagma es un grupo de palabras que funcionan juntas como una unidad en una oración, formando una unidad sintáctica y desempeñando una función específica. Estos se clasifican según el tipo de palabra que funciona como núcleo y se pueden dividir en nominales, verbales, adjetivales, adverbiales y preposicionales. Roberto es mi vecino. Lo saludable es comer bien. Está detrás del árbol. Juan la llamó por la noche. El primo de Gabriela vive en Marte. La oración compuesta puede ser coordinada o subordinada. La oración coordinada, una oración es con ideas afines e iguales, mientras que la subordinada, una oración es con ideas afines pero desiguales. La oración coordinada se puede coordinar usando una conjunción coordinadora y una coma o un adverbio conjuntivo y punto y coma. La oración subordinada se caracteriza por el uso de una conjunción subordinada y se utiliza una coma para separar la cláusula principal de la cláusula dependiente. ¿Alguna vez te ha pasado que lees algo y piensas, ¿qué rayos acabo de leer? Pues bien, eso que estás leyendo se llama texto. Sí, aunque suene obvio, está en todas partes. En tus chats, en las letras de tus canciones favoritas, en memes, en hilos de Twitter y en un montón de cosas más. Pero, ¿cómo podemos definir un texto? Bueno, un texto es un conjunto de frases coherentes, ordenadas, que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. Se trata de una cantidad de enunciados hildados entre sí y ordenados de acuerdo con una intención comunicativa. Pero no todos los textos son iguales. Algunos están hechos para contarte una historia, otros para explicarte algo, otros para convencerte que necesitas ese producto que ni sabías que existía, y otros para enseñarte paso a paso cómo hacer algo. ¿Y cómo formas un texto? Bueno, para formar un texto tienes que tener una introducción, que sirve para presentar el tema en el cual se tratará los aspectos más relevantes del mismo. Tienes que tener un desarrollo, el cual expone de una manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. Y por último, tener una conclusión, que es la síntesis y la valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema. Pero, así como hay varios tipos de personas, hay una gran variedad de textos. Narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos, cada uno con su estilo, su misión y su propia forma de atraparte. Así que prepárate para descubrir que los textos no son una cosa aburrida en los libros. Son herramientas con más poder de lo que imaginas. ¿Te acuerdas del silencio de Blanca? ¿Te refieres al libro que estaba medio...? Sí, ese. Pues de este texto podemos sacar los párrafos, que los párrafos son como las piezas de un rompecabezas. Cada uno tiene su propia información, pero juntos forman una imagen completa. Son la manera en que los textos organizan sus pensamientos para que no sea un caos total. ¿Imaginas leer un libro sin párrafos? Sería como un monólogo infinito sin pausas. Sería una pesadilla para nuestros ojos. ¿Sabías que cuando hablas, escribes o mandas algún mensaje, estás usando algo que se llama cláusulas? No suena muy llamativo. Parece que fuera la letra chiquita de un contrato. Pero no es lo que piensas. Las cláusulas son básicamente las piezas Lego del lenguaje. Pequeñas estructuras que unidas construyen todo lo que decimos o escribimos. Las cláusulas se conforman de un sujeto y de un verbo. Estas pueden ser independientes o dependientes. Esto quiere decir que puede ir sola, como un adulto autosuficiente. Y la cláusula dependiente, esta no puede vivir sola, necesita compañía. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando estás viendo una película, leyendo un libro o hasta escuchando una canción y piensas, creo que esto ya lo he visto en otro lugar? Bueno, a eso se le puede llamar intertextualidad. La intertextualidad es la relación que un texto tiene con otros textos, es decir, cuando una obra hace referencia directa o indirectamente a otra obra. Esto puede ocurrir en muchas formas: una cita, una alusión, una parodia, una adaptación o incluso una inspiración general.
Un ejemplo que podemos ver sobre la intertextualidad en este semestre es con los cuentos El televisor y La continuidad de los parques. Tienen una construcción de realidad y ficción. Analicemos. El televisor es el dispositivo el cual se desarrolla otra historia paralela al que se nos establece primero. En Continuidad de los parques, en la narración, la realidad establece como al mismo tiempo una historia paralela al que nuestro personaje principal lee en su novela. También existe la función de los medios. En Continuidad de los parques, utiliza el acto de leer la novela y durante toda la historia es más complicado identificar la segunda historia, pues no hay un indicador determinado hasta que lo lees otra vez. Mientras que el televisor tiene mucho más reconocible el medio el cual construye otra realidad, que podría ser ficción. La lingüística textual es como el GPS de la lectura. Te ayuda a encontrar el sentido de un texto sin perderte en un mar de palabras. ¿Y de qué trata exactamente? Es la rama de la lingüística que estudia cómo los textos están estructurados para que tengan sentido y sean comprensibles. No basta con juntar palabras bonitas, hay reglas detrás de un buen texto. ¿Y qué hace un texto bien estructurado? Pues hay 3 puntos claves. Cohesión. Es como el pegamento que une las ideas. Sin cohesión, un texto sería como una sopa de palabras sin orden. Coherencia. Es la lógica del texto. No puedes empezar hablando de gatos y terminar con una receta de pizza. Y propósito. Cada texto tiene un objetivo: informar, convencer o entretener. Si no tiene propósito, es solo ruido. ¿Te acuerdas que en la clase leímos un cuento llamado La niña Camba y todos pensamos que era sobre una infante o algo así? Por supuesto que me acuerdo. Por eso es importante la comprensión lectora, lo cual es un paradigma cognitivo, o sea, un proceso mental activo donde la mente procesa, almacena y utiliza información para decodificar la comprensión. O en otras palabras, es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como en respecto a la comprensión global. Algo que podemos hacer para saber si tuvimos una buena comprensión lectora es hacernos preguntas. Por ejemplo, después de leer La Hora de 1984, escrita por George Orwell, podemos preguntarnos: ¿quién fue el personaje principal y qué hacía? Bueno, en este caso sería Winston Smith, que fue quien trabajaba en el Departamento de Registro del Ministerio de la Verdad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que los textos tienen distintas personalidades? ¿De qué hablas? Sí, piénsalo. Así como hay personas que te narran historias épicas, como hay otras que te pueden explicar paso a paso muy bien. Ah, ya sé a qué te refieres. Son los géneros textuales, ¿verdad? Así es. Los géneros textuales, también llamados géneros discursivos, son las distintas clases de texto que se pueden formular con el lenguaje. Es la forma convencional de expresión a través de la palabra. Se trata de conjuntos de textos organizados con base en sus características. Si los textos fueran comida, los géneros textuales serían las recetas. Cada uno tiene su propia estructura y propósito, y elegir el correcto es como saber si quieres un taco al pastor o una ensalada. Pero, ¿recuerdas qué tipos de géneros hay? Bueno, existen 5 principales. El narrativo cuenta historias con personajes y acción, básicamente el que nos da novelas, cuentos y chismes. Expositivo explica las cosas de forma clara y objetiva. Si fuera persona, sería el amigo que siempre tiene datos curiosos. Argumentativo convence y defiende ideas. Es como el abogado de los textos, siempre listo para debatir. Descriptivo pinta con palabras, detallando escenarios, objetos o sensaciones. Es el artista del grupo. Instructivo da pasos claros para hacer algo, como recetas o manuales. Básicamente es el GPS textual. ¡Licenciado en Artes! ¡Este es el mejor día de toda mi vida!